En la clase de hoy de Historia de las Artes Visuales 3, continuamos transitando las primeras décadas del arte argentino. Y nos vamos a referir a un momento del arte argentino entre 1910 y 1930 que se va a estar dando en paralelo a lo que ya vimos, que fue el grupo de Boedo, los artistas del pueblo y los artistas de la Boca. En este caso, vamos a referirnos a un conjunto de artistas que se van a asociar a lo que vamos a llamar el grupo de Florida. Entre 1910 y 1930 en la Argentina se van a dar una serie de manifestaciones artísticas procurando la superación antinaturalista y antiimpresionista denominada retorno al orden. En sintonía con lo que sucedía en Europa, vimos especialmente la metafísica y algunos aspectos del surrealismo que ya fueron vanguardias artísticas que no renegaban de la tradición figurativa ni de la tradición clásica, sino que toman elementos de estas tradiciones a la luz de una nueva concepción propia del siglo XX. Se trató de un modernismo que aspiraba a la certidumbre, la pureza y la espiritualidad. En este grupo de artistas vinculados al retorno al orden vamos a ubicar a Nora Borges, hermana del famoso escritor, Alfredo Gutero, Gómez Cornet, Emilio Centurión. Vamos a ubicar también, aunque un poco desfasados de las propuestas más clásicas, a Petoruti y Sul Solar. Y por supuesto también vamos a ubicar a los integrantes de lo que se va a llamar el Grupo de París: Butler, Badi, Bigatti, Spilimbergo, Basaldúa, Berni y Forner. Vamos a pasar a recorrer la obra de ellos y algunos de los aspectos de estos grupos vinculados al retorno al orden. Como ya dijimos, estas manifestaciones que se dan en las primeras décadas especialmente las vamos a ubicar a partir de los años 20, que se va a caracterizar por un eclecticismo, algunas influencias cubistas, simbolistas, surrealistas, metafísicas, con algunos brotes de realismo y, como ya dijimos, los artistas, lejos de posiciones críticas e innovadoras, se inclinaron por un retorno al orden que incluyó una nueva sensibilidad y comprensión entendido como un arte nuevo. En lo político, el gobierno de Marcelote de Alvear y la segunda presidencia de Irigoyen trajeron años de prosperidad. En este contexto, entonces, vamos a ver la producción de Nora Borges, que es la hermana del famoso escritor, que tiene una formación particular, ya que ella se traslada a vivir a Suiza y por lo tanto tiene una formación en Ginebra, y finalizada la Primera Guerra Mundial se instala en España, donde conoce al movimiento ultraísta, que tuvo una gran influencia en la literatura. Y entonces, dentro de este contexto de vanguardias, en la cual, se vio influida Nora Borges, ella trae algunos de estos aspectos, como dijimos, que los va a incorporar a su obra, pero los va a atenuar dentro de este contexto más clásico, como ya dijimos, ¿no? Mechando algunos aspectos de realismo. Sus características fueron el uso de las metáforas, las imágenes bastante provocativas, la condensación de conceptos, y a partir de 1925 colabora con el periódico Martín Fierro, que vamos a ver en este contexto de las primeras décadas del arte argentino. La revista Martín Fierro se inaugura a partir de 1924. Vamos a tener allí la figura de Petoruti y Sul Solar como aportantes a esta publicación, que está vinculada a las artes y que por lo tanto se va a transformar en una publicación de gran influencia para nuestro país y para la escena artística local. Vamos a ver en el caso de Nora Borges que su obra claramente advierte influjos del cubismo, del expresionismo y del primitivismo. Lo estamos viendo a través de sus producciones, que están caracterizados por elementos de síntesis visual, ciertas geometrizaciones, algunos aspectos vinculados a un expresionismo muy particular, especialmente lo vemos en estas producciones de grabado. Aquí, por ejemplo, tenemos un grabado de Nora Borges que ilustra la portada de la revista Ultra,
justamente vinculada, como ya dijimos, al movimiento literario ultraísta, y es donde se ve mayormente esa carga de carácter expresionista en su producción. También vemos, como decíamos, cierta influencia del primitivismo que se deja ver especialmente en este carácter de síntesis de su producción. Si continuamos con este panorama de artistas que tuvieron su mayor influencia, como dijimos, hacia los años 20 y posteriormente hacia los años 30, ubicamos a Ramón Gómez Cornet, que nació, es un artista del interior del país, de Santiago del Estero. Luego tiene una formación en Europa, en París y en Barcelona. Cuando regresa a nuestro país, su exposición es considerada la primera manifestación del arte contemporánea, previa claramente, ¿no?, porque esto fue en el año 21, a la llegada de Petoruti, que se va a dar recién en el año 1924. Y la característica de Ramón Gómez Cornet es que él, cuando vuelve a Buenos Aires, regresa a su provincia y abandona, digamos, los aspectos más modernizantes en favor de una pintura más clásica, más realista, con cierta idealización y síntesis. Y en ese caso, bueno, lo que estamos viendo son los famosos retratos de Ramón Gómez Cornet, basados especialmente en un relevamiento de las características de esos niños del interior del país. Su obra, por tanto, es una obra basada en el retrato de carácter costumbrista y, como ya vemos, tiene, digamos, un gran clasicismo con una paleta que en algunos casos deja ver los elementos más propios del siglo XX, en algunos casos, y en otros las paletas más controladas. Alfredo Gutero, otro de los representantes de este grupo de artistas que estudia en París y transita varios países europeos durante la Primera Guerra Mundial, y finalizada la Primera Guerra presenta inquietudes más de carácter más espiritual, sus figuras se tornan más idealizadas y decorativas. Alfredo Gutero regresa a Buenos Aires en 1927, funda el Taller Libre de Artes Plásticas y el Salón de Pintores Modernos, y se caracteriza, digamos, por la aportación de una técnica de yeso cocido, una técnica que está más vinculada al relieve, a la escultura, de aspecto mural, inspirada en el arte medieval y el arte del 480. Estamos viendo obras de Alfredo Gutero que justamente dejan ver este carácter espiritual en algunas de sus temáticas, y especialmente el carácter mural, ¿no? Los volúmenes aparecen como volúmenes sólidos, grandes masas. Por supuesto, también vemos que sus obras van a tener un tamaño de mediano a grande, ¿no?, que también refuerza el carácter mural, junto con la famosa técnica de yeso cocido, que, como dijimos, le da un acabado de cierto relieve, de cierta apariencia escultórica, que después se complementa con la pintura. Vemos de Alfredo Gutero Naturalezas muertas, y por último el retrato de José André, un amigo personal de Alfredo Gutero, un curador, una persona, digamos, de incidencia en el campo artístico, y bueno, aquí aparece este famoso retrato. Otro de los artistas de este grupo, Emilio Centurión, que obtiene el Gran Premio Nacional con su obra Venus Criolla en el año 1935. Su pintura, vamos a ver, es claramente una pintura vinculada al orden, al clasicismo, a los volúmenes rotundos y pesados, a una materialidad táctil, ¿no?, porque con una factura muy cargada. Luego y posteriormente su obra se orienta hacia la fragmentación de motivos, acercándose a la abstracción. Como dijimos, dentro de sus obras más famosas, la Venus Criolla es la que se destaca por el famoso premio obtenido, y también tenemos otras obras de retrato costumbrista como La Maternidad, este famoso retrato, y esta obra Cerradero, que ya se va acercando a fines de la década del 30, y que uno ve, digamos, esas influencias cesanianas en el tratamiento de los volúmenes, pero dentro de un criterio bastante controlado. Otro de los artistas que ya vimos vinculado al grupo de La Boca, que sobre todo va a estar vinculado al grupo de La Boca por la temática de su obra, pero dentro de la estética va a estar más asociado a este grupo de retorno al orden, Víctor Cúnsolo, de origen italiano,
que se inició en el Ateneo Popular de La Boca y por eso su radicación o filiación al grupo de La Boca. Vamos a ver que sus obras se caracterizan por un particular constructivismo de carácter geometrizante, sintético, de colores planos. Vamos a ver entonces que su estética aporta un extrañamiento inquietante cercano a la pintura metafísica de Carrà. Y el caso de Cúnsolo, que es un artista que fluctúa dentro de, como decíamos, los artistas de La Boca, pero que va a estar también asociado a este grupo vinculado al retorno al orden. Si nos situamos ya más específicamente en los años 20, si bien los artistas que vimos, todo este grupo anterior también desarrollaron su producción en los años 20 y en los años 30, vamos a ver el caso de dos artistas que van a influir especialmente en la escena local y además su obra dentro de todo el contexto del arte de estas décadas. Como decíamos, tenemos por un lado los artistas del pueblo y los artistas de La Boca, que en todos casos son clásicos, figurativos, con algún dejo moderno pero muy atenuado, y lo mismo en el grupo anterior de Retorno al Orden. Vamos a ubicar a Emilio Petoruti y Sul Solar como dos figuras que son los que van a aportar la modernidad a la escena local, a partir justamente del año 1924, que es cuando ambos regresan de su formación europea. Emilio Petoruti es un artista muy importante que tuvo también, digamos, una gran influencia institucional en nuestro país. Vivirá la mayor parte de su infancia con sus abuelos en la ciudad de La Plata. A los 15 años comienza su aprendizaje como pintor en esa ciudad y luego abandona La Plata, ¿no? Y parte con una beca rumbo a Italia, que es donde en ese viaje luego se va a cruzar con Sul Solar, se van a conocer y van a establecer una entrañable amistad. Emilio Petoruti, durante su formación europea, descubrirá la otra luz, ¿no? La geometría del mosaico, la arquitectura, ¿no? Intuye que toda la luz está ahí, pero que la suya deberá inventarla. Vamos a ver entonces que Petoruti, si bien por su estética muchas veces se lo considera el cubista argentino, en realidad los intereses de Petoruti no estaban asociados al espacio y al concepto de cuarta dimensión, sino que son intereses de base impresionista, la incidencia de la luz, ¿no? La atmósfera lumínica como elemento constructor de la obra. Recibe la influencia de los futuristas a través de los manifiestos publicados en La Yerba y en la exposición futurista de 1913 que tiene la posibilidad de visitar. Conoce a Marinetti, quien visitó su estudio, aunque no pudo congeniar con sus radicales propuestas. Y en ese caso vamos viendo, ¿no? Mientras hacemos estos comentarios, la obra que participa de la primera exposición de invierno se llama Armonía, Movimiento, Espacio, Diseño Abstracto. Vemos cómo en 1914 Petoruti ya arriesga una propuesta que va a ser inclusive innovadora hasta en el contexto local europeo, ya que su propuesta es netamente de abstracción en estos casos, ¿no? La captación del movimiento, del espacio, a través de la luz. Tenemos esta otra obra también, Fuerza Centrípeta, que también, como decimos, es de estructura abstracta, se asimila a la estética futurista, a la representación del movimiento, y aprendió de los cubistas que la forma no era una característica fija del objeto. Entonces vemos cómo se encuentra absolutamente embebido en lo que estaba sucediendo dentro de la escena vanguardista europea, y su obra es consecuente con ello. Tenemos ya de 1917 una obra que deja ver ciertas influencias del cubismo y de las abstracciones que ya empezaban a desarrollarse. Petoruti escribe: no veía que el futurismo hiciese suyas mis aspiraciones. La pintura, según sus propósitos, fue y sigue siendo construcción y color.
Trabajaba desarrollando, por una parte, la idea del movimiento sin basarme en motivos reales, y por la otra, ensayando la imbricación de las formas en el modo como yo interpretaba lo naciente, lo original, lo actual y lo inédito proyectado en la pintura. Este texto se ve reflejado en la obra que estamos observando, donde claramente vemos que es la luz la que estructura la composición y que es la luz la que a su vez provoca el movimiento que le da estructura a la obra. Vemos otras producciones, por ejemplo esta de 1917, que deja ver, como decimos, las influencias cesanianas, las influencias cubistas, futuristas, totalmente apropiadas por el artista. Para luego, por ejemplo, tener esta otra, donde claramente se visualiza la influencia cubista, la utilización del collage, que de reciente, digamos, incorporación en el campo del arte, y bueno, la obra de Petoruti, que claramente es una obra que da cuenta de todo el espíritu vanguardista europeo, pero siempre apropiado a intereses personales. Luego de su etapa y de algunas propuestas, como vimos, de influencia cubista, influencia futurista, era evidente que desde 1915 se percibía en Italia la necesidad de restablecer el orden y en particular la historia del propio arte, obviamente dentro del contexto de la Primera Guerra Mundial. En julio de 1916, Petoruti se encuentra con Sul Solar. Ese año realiza su primera exposición individual en la Galería Gonelli de Florencia, presenta 15 pinturas entre témperas y óleos. Estamos viendo obras que participaron de esta exposición, como este famoso autorretrato. Tenemos también el retrato de Sul Solar, que claramente empieza a encontrar, como decíamos, elementos de la geometría, elementos del cubismo analítico, pero con una paleta totalmente personal. O este otro retrato. Terminada la Primera Guerra, en 1918, se habla ya en Europa de un pintor argentino cubofuturista, difícil de encasillar en una u otra escuela. En París va a conocer a Picasso y a Juan Gris, y hacia 1924 es el año, como decíamos, que Petoruti regresa a la Argentina y que entonces va a generar una influencia muy importante en la escena nacional. Él es un ejemplo para entender las particularidades de la modernidad rioplatense de los años 20. Sus cuadros cubistas provocaron la reacción violenta del público, de algunos colegas y críticos. Desde entonces se suma a un escaso grupo de intelectuales que intentan renovar la escena porteña, dominada entonces por los temas costumbristas, que como ya vimos, ¿no?, el grupo anterior era el grupo que reflejaba especialmente esa escena. Estamos viendo obras de este carácter cubista o cubofuturista que, como decimos, trasciende los intereses de estos movimientos en una propuesta de base luminarista. En las ventanas, Petoruti representó la luz como un plano geométrico, los planos en que descompone los objetos y las sombras organizan el ritmo de la obra. Además de las naturalezas muertas, las obras de Petoruti, basada en los arlequines, va a ser otra de sus famosas series, y empezamos a ver cómo el artista empieza a encontrar un modo de representación que le va a ser particular, basado en esos elementos cubofuturistas, pero apropiados a la luz, digamos, de una concepción totalmente personal. En 1924, Buenos Aires es una ciudad en pleno desarrollo y ebullición, se produce un gran crecimiento demográfico y la movilidad social mezclan raigambes paticias, movimientos obreros anarquistas, criollismo e inmigración, ¿no? Dentro de todo ese contexto, Petoruti retorna a nuestro país junto a Sul Solar, va a participar activamente de la revista Martín Fierro, que era una revista que polemizaba burlonamente con los escritores que publicaban en la editorial Claridad, que pertenecían al grupo de Boedo. Aquí vemos claramente, digamos, las diferencias entre estos dos grupos, que eran
grupos intelectuales, como ya mencionamos en la clase anterior. Por un lado estaba el grupo de Boedo, ¿no?, que estaba integrado por personajes de carácter más popular, basados en las luchas obreras, en los intereses sociales, anarquistas. Y por otro lado vamos a tener al grupo de Florida, que va a representar la modernidad. Obviamente el grupo de Florida representa la élite y las clases más acomodadas, quedando entonces presente una controversia dentro de la historia de la literatura que de alguna forma se traslada al campo de las artes visuales. Vemos más obras de Petoruti en este contexto, y vamos a ver que, a diferencia del cubismo ortodoxo, vemos en estas obras, donde se representan distintos puntos de vista en el plano, Petoruti conserva un único plano frontal. Descompone la forma en pequeñas superficies, las luces y las sombras en planos. Como ya mencionamos, Petoruti va a encarnar al artista moderno, ¿no? Y para la crítica progresista de la época, claramente la figura de Petoruti encarna, como dijimos, la renovación formal. Obviamente su obra se opone al naturalismo, al regionalismo, al pintoresquismo, ¿no?, a todas estas líneas artísticas, en favor de una obra, como decíamos, luminarista, de carácter de base impresionista. Lo seguimos viendo, ¿no?, a través de sus producciones, que mantuvo durante todos los años de su producción. Ya en sus últimos años, Petoruti retorna a esas primeras experiencias totalmente abstractas. Y realmente le debemos a Petoruti la dirección del Museo Provincial de Bellas Artes de La Plata y sus aportes también como docente. La segunda figura dentro del escenario de los años 20, más destacada, además de Petoruti, va a ser Sul Solar. Oscar Alejandro Agustín Schulz nace en San Fernando, provincia de Buenos Aires, en 1887, y se va a transformar en un referente de las artes plásticas de nuestro país, con una obra de absoluta originalidad. Pintor, astrólogo, lingüista, inventor de mundos míticos. Estudió música, fue empleado municipal e ingresó a la carrera de arquitectura, que nunca terminó. En 1912 se embarca rumbo a Oriente como peón de a bordo, pero se queda en Londres, donde empieza su iniciático viaje europeo que durará 12 años. Visita París, Italia, Florencia, Milán, Venecia, Roma y Múnich. Y como dijimos, se encuentra con Petoruti, con quien establa una gran amistad. Y hacia 1924 él va a regresar de este viaje iniciático por Europa. Pero vamos a empezar a ver las producciones que realiza justamente en su etapa europea. Dos Anjos. Lo primero que vamos a ver, que la obra de Sul Solar es casi imposible de encasillar en la relación con cualquier vanguardia. Su obra tiene un carácter mitológico, esotérico. Se trata en todas sus producciones de pequeños formatos, la mayoría de sus obras hechas en acuarela o en témpera. En todas ellas recrea mundos imaginarios y busca permanentemente la unión entre los pueblos, las razas, las religiones. En 1916 se encuentra con Petoruti en Florencia, estrecha una profunda amistad, y en esos años de inicio pictórico en el contexto europeo domina la técnica de la acuarela, con la que realizó la mayor parte de sus trabajos. Las primeras obras conservadas son pequeños óleos sobre cartón con una notoria referencia a los paisajes de Kandinsky. Vemos en este caso y en este contexto Penitentes de 1917. En 1918 pintó algunas de sus arquitecturas visionarias. En este periodo, finalizada la Primera Guerra Mundial, las obras de Sul participan libremente de ese clima, la fusión entre el arte y los hombres por medio de la arquitectura. Y vemos de este periodo los troncos, y también vemos Pupo
En todos los casos vemos, por ejemplo, en este caso una obra de 21,5 por 15,5, siempre pequeños formatos. Si continuamos en el recorrido viendo la obra Espero, nos encontramos con una serie de obras que Sul Solar realiza hacia los años 20 y que presenta en la Galería de Arte de Milán a través de una exposición compuesta de 46 acuarelas, 20 óleos y 4 témperas. Se trata de obras, las que estamos viendo, simples, de planos amplios, color saturado, estructura geométrica. Toda esta potencia extraña e inquietante, que no coincide exactamente con la vanguardia parisina, es la que trae Sul a su vuelta de Europa. Vemos entonces, en este contexto, el 80, y también vemos hacia 1919 y 1923 una obra que lo va a vincular con el expresionismo. Se trata de pinturas visionarias que presentan una figuración plana, esquemática, con algunas escrituras en neocriollo, que se va a tratar de uno de los lenguas que él inventa, ¿no? Procurando el neocriollo unir a todos los pueblos de América. Su obra entonces vemos personajes geometrizados, cierta abstracción, planimetría. Queda muy claro el contenido religioso. El verticalismo en este caso subraya el sentido ascendente que conduce al conocimiento superior, y vemos de toda esta etapa estas estructuras planimétricas, la ruptura con la representación del espacio unívoco, la incorporación de mitos y creencias precolombinas dentro de una vanguardia que él denominaba neocriolla, y vemos en su obra Cinta también este retrato que incorpora letras, incorpora números, que le da un carácter esotérico, pero que todas ellas tienen un sentido de comunicación profundo y específico. Escuchamos un comentario sobre la obra de proa. Alejandro Sul Solar, proa. Después de permanecer varios años en Europa, Sul Solar regresa al país decidido a participar activamente de la renovación cultural. Aquí toma contacto con escritores y artistas que a través de diferentes publicaciones apelan a la necesidad de transformar los lenguajes artísticos. El título de esta obra refiere a la revista de vanguardia Proa, que por entonces dirigía su amigo Jorge Luis Borges. De acuerdo con las nuevas búsquedas, Sul rechaza las formas de representación tradicionales. Trabaja sobre papel de pequeñas dimensiones, con un medio acuoso como la acuarela, ligero como los personajes que representa. El dibujo esquemático y lineal es suficiente para expresar sus ideas. Una embarcación se desplaza entre amenazantes serpientes. Los extraños tripulantes que la ocupan, como el nombre de la revista, están adelante, avanzan decididos, no tienen rostros, pero sus cabezas están iluminadas. El sol parece mostrarles el camino. Como implacables conquistadores van blandiendo espadas y la bandera nacional. Las inscripciones Genio y El Dorado, mítica ciudad sudamericana, parecerían marcar la aspiración a conquistar un nuevo ideal creativo y espiritual en un medio artístico aún conservador. Bueno, y de esta forma vemos aquí, a partir de esta obra, las producciones de Sul Solar una vez regresado de toda su viaje iniciático europeo. Como bien escuchábamos en el análisis, esta obra, Sul Solar, la realiza para la portada de otra publicación en la cual él va a participar, y que es una publicación muy importante dentro de la escena local y que por supuesto representa al grupo de Florida, que es la publicación Proa. Dentro de las obras que pasan a conformar esta nueva etapa, una vez en la Argentina, vemos Predicador, Paisaje, Ciudad y Vuelvilla, una de las obras más importantes del autor.
El mundo de Sul forma un complejo sistema de signos. Cábala, esoterismo, escaleras, senderos, iconografía precolombina, serpientes, la luna, el sol, la dualidad de los sexos y la pareja, síntesis de las relaciones humanas, las máscaras y los rostros, una arquitectura delirante, humorística y utópica, con sus ciudades que vuelan y sus edificios, números y figuras que Sul armonizó en sus pequeños lienzos. Y dentro de este contexto, sus grafías plastiútiles, así llamadas porque eran justamente formas de escritura de carácter icónico que se van a mechar con otras producciones como las arquitecturas, de planos rebatidos, de naturaleza sobredimensionada, otras arquitecturas que parecen más pertenecientes a otros mundos, siempre el carácter ascendente. Vemos las obras de Sul Solar que están llenas de significados. Para finalmente, y ya pasadas las décadas principales que estamos analizando en esta clase, vemos que ya en su producción más madura, Sul Solar diseña cartas de tarot con obviamente una cantidad de personajes que integran ese mundo mítico tan propio y personal de Sul Solar. En el año 1953 reinterpreta, ¿no?, las cartas del tarot, le agrega el nombre en neocriollo a cada una de esas cartas, un signo que puede pertenecer al zodíaco o símbolo planetario, un número según la numeración duodecimal y una letra. En este año pinta una serie de obras relacionadas con temas astrológicos, zodíaco, signos zodiacales, signos impares y pares, basados en su propia comprensión de los signos y sus imágenes. En ese sentido tenemos Panárbol, una búsqueda por alcanzar el conocimiento universal, realizando, estas pinturas basadas en la cábala y la astrología. Desarrolla entonces el árbol de la vida, que también llama Pan Tree o Panárbol, que quiere descubrir la manera de adaptar la astrología y los 12 signos del zodíaco a la cábala. El árbol de la vida representa el universo, Dios, con 10 cualidades ideales que se unen mediante 22 caminos que representan las 22 letras del alfabeto hebreo. Sul lo modifica incorporando términos propios, astrológicos, planetas y los signos del zodíaco. La idea última es siempre la misma: alcanzar la sabiduría universal, fuente infinita de conocimiento. Y en sus últimos años de vida, Sul Solar va a desarrollar una serie de arquigrafías, arquitecturas para el delta, y también, como ya mencionamos, son de su última etapa las grafías plastiútiles, los signos de escrituras que se mezclan con imágenes para dar lugar a este universo plástico. Vemos, para cerrar el recorrido por Sul Solar, la Casa Museo, que hoy está organizada y tutelada por la Fundación Pan Club. Esta Casa Museo obviamente está diseñada sobre la base de lo que fue la casa de Sul Solar y se puede visitar, que nos permite realizar un recorrido por sus producciones, que no solamente fueron pictóricas, sino que también vamos a encontrar, como ya dijimos, la invención de 2 lenguas, el neocriollo, una mezcla entre español y portugués, que estaba pensado para ser hablado por toda América, procurando unificar a todos los habitantes de América Latina. Comienza a nombrar muchas de sus obras con esta lengua, y después también crea el panlingua, que es otro de los idiomas que él crea. Pan significa universal, no tiene gramática, y se trata de un lenguaje universal, combinable para todos los hablantes, guiados por la astrología. Este idioma tiene una gran funcionalidad taquigráfica, ya que muchos elementos se reducen y simplifican. Por ejemplo, como estamos viendo, la T denota cantidad, ti, poco, tu, mucho, to, más, te, menos. Asimismo, dentro de los intereses de Sul Solar, vamos a ver el teclado de piano,
Él diseña o adapta un piano. Sostenía que este tipo de teclado se podía aprender a tocar mucho más rápido el que él diseña, con una escala musical de 6 notas. Entonces saca todas las teclas negras, los sostenidos y los bemoles, creando entonces una forma de música más sencilla. También dentro de las creaciones de Sul Solar tenemos el panajedrez, que consta, como estamos viendo, de un tablero de 13 casillas, 13 por 13, ¿no? Es un convencional que representa las constelaciones. Cada jugador tiene no 16 piezas sino 30. El propio Sul explica: el juego pleno es el libre, entrando con cualquier pieza en cualquier lugar no ocupado por el adversario. Esto resulta un diálogo efectivo con palabras y otros elementos racionales cuya sabiduría o belleza no dependen solo de la habilidad del jugador, sino sobre todo de su gusto, cultura y fantasía. En otras palabras, es una reversión del clásico ajedrez, pero donde cada turno de juego es un mundo propio que se convierte en un infinito azar. En este segundo tramo de la clase vamos a hablar de la década del 30 en nuestro país y de la importancia que ocupó el llamado Grupo de París, conformado justamente por un grupo de artistas argentinos que estuvieron, que recibieron su formación europea, como lo venían haciendo de forma tradicional muchos artistas antecesores. Se encontraron estos artistas argentinos en la ciudad de París y fueron organizados en torno a la figura de Bugatti. Su búsqueda se orientó hacia lo eminentemente estructural y lo que ellos consideraban los auténticos valores plásticos. Este grupo fue integrado por los artistas Bugatti, Butler, Badi, Spilimbergo, Basaldúa, Pizarro, Morera, Berni y Raquel Forner. Cuando estos artistas que compartieron, como decimos, formación y muchos años de experiencia juntos en la ciudad de París, cuando regresan a nuestro país hacia la década del 30, vamos a ver que a través de sus producciones se mantiene un modesto eclecticismo, orientado a un cierto neocubismo, con influencias también del surrealismo, pero lejos de las posiciones vanguardistas europeas. Los artistas aspiraron al equilibrio, al orden, y derivaron su pintura hacia una recuperación figurativa, unida a elementos de abstracción poscubista y metafísica, reinterpretando los modelos de la tradición. También recurrieron a soluciones más intuitivas e individuales de corte anti-formalista en algunos casos. Y si recorremos producciones de estos artistas, vamos a ver a Horacio Butler, que estuvo en París entre 1922 y 1933, frecuentó los talleres de Otto Frietz y André Lot. Vamos a ver la influencia cesaniana y su obra es mesurada de una modernidad moderada. Lo vemos representado a través de las temáticas, a través de la forma de representación, una paleta que, ya claramente influenciada por las estéticas modernas, pero, vemos cierta síntesis, pero como decimos, también con una base de cierto clasicismo, moderación, influencia cesaniana, alguna pequeña influencia expresionista, para luego pasar a la obra de Basaldúa, Achilles Badi, con obras de temática paisajista, naturaleza muerta, figuras. Lino Enea Spilimbergo, que vamos a ver una clara influencia con la obra de Berni de este periodo. Vemos que su obra tiene un carácter monumental. El retrato va a ser una de sus principales temáticas, siempre también con cierta influencia clasicista. Vemos también los retratos del interior, los niños,
Naturalezas muertas, y saltamos a Raquel Forner. Raquel Forner, que va a ser esposa de Bigatti, vamos a ver que su obra tiene una clara influencia cesaniana, una influencia basada también con elementos expresionistas, pero sobre todo su obra va a estar atravesada por el surrealismo. Raquel Forner le tocó vivir una parte importante del horror de la Guerra Civil Española, y vamos a ver que entonces su obra de esta época es una obra que habla del dolor, del desgarro, de la tragedia, del drama. Vemos aquí justamente la obra que se llama El drama. Y luego, ya como vemos en la segunda mitad del siglo XX, su obra se actualiza a la luz de las nuevas estéticas, y entonces vemos una paleta que empieza a ser más saturada, y luego finalmente a partir de la década del 70, una serie de obras de carácter, mucho más imaginativas, con seres de tipo extraterrestres, que permiten entonces trascender esos realismos propios de su periodo parisino y posterior a París. Saltamos a Antonio Berni y vamos a ver que justamente su obra en torno a los años 30 está claramente influenciada por la metafísica. Vamos a ver que otra de sus temáticas predilectas para esta época van a ser los retratos, con una afiliación estética a las producciones de Spilimbergo, retratos de gran tamaño, o sea, retratos de carácter monumental. Vemos también la influencia del muralismo mexicano, y también vemos obras de esta década del 30, como decimos, con ciertos aspectos metafísicos. En este caso vemos los espacios de interior, espacios que no contienen a las figuras. Vemos esta mujer que es su esposa, que era justamente de origen francés, y que al venir a nuestro país él la retrata con esa cara de añoranza y remembranza. Otra de las obras de la década del 30, muy importante, vemos un costumbrismo que retrata las prácticas y tipologías de la época. Ya obviamente saliendo de esta etapa y hablando de producciones de Berni que se van a dar de forma muy posterior, tenemos obras de carácter simbólico, metafísico, como este Cristo en el departamento, o también el San Sebastián, el obrero encadenado, ¿no? Vemos siempre una obra de realismo social, de crítica, de denuncia, y como ya dijimos, estas obras, estas últimas, se salen de su periodo propio del retorno al orden. Si saltamos a los artistas del Grupo de París que se dedicaron a la escultura, lo tenemos a Alfredo Bigatti, que fue quien organizó este grupo y lo nucleó. Alfredo Bigatti va a tener una serie de producciones de cierto carácter, o sea, de temática clasicista, pero vemos cierta síntesis, ciertas geometrizaciones, formas modernas en la interpretación de la escultura. Vemos este relieve que representa el encuentro de Bolívar y Morillo, para luego pasar también a Cibelino. Vemos un torso de Cibelino que se encuentra en el Museo Nacional de Bellas Artes, y también La mujer del pañuelo, ¿no? Un retrato con un punto de vista no convencional, con una gran dinámica y movimiento. Vemos de Cibelino también un relieve en yeso con una alta geometrización y síntesis. Y también dentro de este grupo vamos a mencionar a Curatela Manes, que es uno de los representantes de la modernidad escultórica. Vemos esta mujer del tapado grueso, representada con una gran síntesis y geometrización, para luego pasar a las obras más destacadas de Curatela Manes, que dejan claramente ver la influencia cubista en la escultura,
Otra de las obras, Los acróbatas, de Curatella Manes, El acordeonista. Y por último, para cerrar este recorrido por los artistas que tuvieron una gran incidencia en la década del 30, Sesostris Vitulio, que realmente tiene una cantidad de obras absolutamente modernas para la escultura. Estas obras, en la anterior años 40, Eva Perón, Arquetipo Símbolo, esta obra de 1951, es una obra que él realiza en bloque. Y también tenemos El Cacique. Y por último, Caballo Banquín, que vemos como él, toda su obra se asocia al bloque y busca, digamos, comprometer la morfología para no perder de vista la presencia del bloque. De esta forma recorremos una cantidad de artistas destacados que tuvieron incidencia en los años 20 y en los años 30 y que por supuesto vemos producciones de los años 40, 50, inclusive posterior, que fueron desarrollando estos artistas a lo largo de su carrera.